Marchemos agraristas a los campos a sembrar la semilla del progreso. Marchemos siempre unidos sin tropiezo. Queridos compañeros y amigos de su canal México Agrario, una vez más me es muy grato dar a todos ustedes la más cordial bienvenida. En esta ocasión vamos a hacer algunas reflexiones sobre la creación e importancia del ejido. Pudiéramos decir de manera muy breve que el antecedente más remoto que tenemos sobre el ejido es aquellas tierras dentro de la sociedad azteca consideradas como calpulli, en donde se asignarían superficies en favor de los jefes de familia. Posteriormente, ya con motivo de la conquista, se cuenta también con aquellas superficies fuera de la ciudad, que era el ejido, así como la dehesa, pero que eran superficies propias para el pastoreo de los animales y descanso de las personas. Sin embargo, ya en la época, después de la época revolucionaria, recordemos que la revolución tiene como propósito el llevar justicia para los hacedores del propio movimiento, para los hombres y mujeres del campo que carecían de tierras. Y así tenemos que en diciembre de 1912, en la máxima tribuna de la nación, don Luis Cabrera sostenía que se debía atender y resolver el problema del campo, porque si no, no habría tranquilidad ni paz social. Hacia 1914, en la ex hacienda de Borregos, allá en Matamoros, Tamaulipas, se crea el ejido Lucio Blanco, el que está considerado como el primer ejido que se creó en nuestro país. Sin embargo, ya con la Constitución de 1917, como lo hemos dicho en algún otro capítulo, se va a establecer propiamente la política de reparto agrario y diríamos, se institucionaliza la creación de ejidos y también, a la par, el reconocimiento de las comunidades. En esta ocasión, sin embargo, vamos a referirnos particularmente al ejido. El ejido proviene del latín exitus, que significa salida, es decir, que se establecerá en las afueras de las ciudades. Ustedes podrían preguntarme hoy, oye Rubén, no es cierto que el ejido necesariamente se encuentre en las afueras de las ciudades. Y tendrían razón si me hicieran ustedes esta pregunta, queridos amigos. Solo que en su origen sí se creó, sí se han creado los ejidos por más de 75 años de política de reparto agrario, allá en el medio rural, allá en el campo. Sin embargo, los últimos tiempos, evidentemente que el crecimiento de las ciudades medias y grandes han ido ocupando, diríamos de manera natural, tierras de carácter ejidal y en ocasiones de carácter comunal. ¿Cómo es que se establecía o se ha establecido a lo largo de las diversas disposiciones jurídicas que hemos tenido en nuestro país la creación de un ejido? Bastaría con que existiera un grupo de por lo menos 20 personas que carecieran de tierras para que pudieran pedir lo mismo a nivel del estado donde vivieran, donde estuvieran las tierras, ante el señor gobernador, como ante el Ejecutivo Federal, lo que nos llevaría necesariamente a una instauración de la acción de dotación de tierras
en donde también, como todos ustedes lo recuerdan, tendríamos ese radio legal de afectación que uno en la academia les dice a sus alumnos, que es un radio imaginario de 7 kilómetros a la redonda, a partir del lugar más densamente poblado. Pues ahí, justamente dentro de esta superficie, es donde se han creado los ejidos en nuestro país en favor de este grupo de por lo menos 20 personas que debían cubrir determinados requisitos o capacidad, tanto individual como colectiva. Individual, ser mexicano por nacimiento, mayor de 16 años, hombre o mujer, o menor si tuviera familia a su cargo, tener como ocupación habitual el trabajo del campo, no haber sido beneficiado por resolución presidencial anterior, entre otros requisitos. De manera individual, de manera colectiva, bueno, pues tener una residencia de por lo menos 6 meses antes de la solicitud y ser un grupo de 20 personas, por lo menos. Podrían ser más, por supuesto. Esto se ha conocido, se conoció en los diversos momentos de la política de reparto agrario en 2 instancias. Ante el gobernador del estado, que una vez que se pudieran realizar los trabajos de campo, a los que en muchas ocasiones les conocemos como los trabajos técnicos informativos, entre otros, de acuerdo a lo que contemplaba el artículo 286, donde se podría tener la certeza, por un lado, de la existencia del grupo solicitante, grupo quien debía nombrar, por cierto, a su comité particular ejecutivo. ¿Qué carácter o qué sentido tendría el comité particular ejecutivo? ¿Qué atribuciones, compañeros? Pues el de representar al grupo solicitante. Para ello se creaba un comité particular ejecutivo y se le reconocía este carácter jurídico de representante. Se llevan a cabo los trabajos, desde luego, a nivel local, a nivel estatal, y si es que había las condiciones para la afectación de tierras, por inexplotación, por excedencia, entre otros, fraccionamiento simulado, por ejemplo, desde luego que se podría en primera instancia emitir el mandamiento del gobernador que pudiera estar concediendo tierras y posteriormente a través de la delegación de la Secretaría de la Reforma Agraria, me refiero a esta época porque es cuando se llevaba a cabo esta política de reparto agrario, se iniciaba la segunda instancia. Y en esta segunda instancia, quien conocería sería ya en la ciudad capital, en la Ciudad de México, antes Distrito Federal, el Cuerpo Consultivo Agrario, quien, si no tenía duda alguna, si las documentales que obraran en el expediente, con ellos se cumplían los elementos de convicción necesarios, bueno, se podría emitir un dictamen, mismo que serviría de base para la elaboración de un proyecto de resolución presidencial, el cual, desde luego, una vez que se tuvieran las condiciones, podría ser sometido a consideración, además del secretario de la Reforma Agraria, también del presidente de la República, porque recordemos que la máxima autoridad, desde el punto de vista administrativo, me refiero a esta época, compañeros, de la política de reparto agrario, lo era el presidente de la República, y que sus resoluciones definitivas no iban a ser modificables, excepto a través del amparo, en aquel momento de un amparo indirecto. ¿En favor de quién se otorgaba esta resolución presidencial? En favor del grupo solicitante, y esta resolución debía publicarse en el Diario Oficial de la Federación. A partir de ese momento, el grupo solicitante
era considerado como propietario de los bienes concedidos y adquiría el carácter de posesión o de poseedor una vez que se pudiera ejecutar, y de hecho se ejecutaba la resolución presidencial. En este momento se establecía un binomio ya entre lo jurídico y lo material. Se crea el ejido. Y entonces, una vez que se creara el ejido, el Comité Particular Ejecutivo, a partir de la primera asamblea, una vez que, desde luego, reitero, se estuviera ejecutando, se tendría que nombrar al comisariado ejidal y al Consejo de Vigilancia. Pero hay documentos por demás importantes. La carpeta básica, que contempla la resolución presidencial, el acta de ejecución y el plano definitivo. Con estos documentos podríamos decir que es el acta de nacimiento, con toda proporción guardada, por supuesto, el acta de nacimiento de un ejido, de una persona moral. ¿Alguna vez se ha escuchado en los pasillos de las dependencias del sector agrario que sería muy interesante, muy útil, el que cada ejido del país, poco más de 29,000 ejidos que hay en México, queridos compañeros y amigos, puedan tener, estoy cierto que lo tienen, me refiero a los documentos que he mencionado como carpeta básica, pero que puedan tener también y conocer la historia del ejido. Esto les daría sin duda una posibilidad de pertenencia. Yo soy del ejido Emiliano Zapata y en consecuencia conozco toda su historia y todos los proyectos que hemos realizado y los que tenemos por realizar. Esto nos daría identidad en nuestros núcleos de población. Reitero lo que decíamos de inicio, hoy hablamos de los ejidos, posteriormente podremos hablar de los bienes comunales, de las poco más de 3,000 comunidades que hay en el país. Pero el ejido hoy por hoy se ha constituido como un ente jurídico y material muy importante porque tenemos poco más de 5 millones de sujetos de derecho agrario y desde luego hoy además de los hombres también se han ido incorporando de manera significativa las mujeres, todos de manera consciente, de manera comprometida, evidentemente que van engrandeciendo el desarrollo de su ejido, de su municipio, de su estado. Esto es, queridos amigos, grosso modo lo que pudiéramos comentar sobre la creación e importancia de los ejidos en nuestro país. Propiedad social, sí. Propiedad que fue otorgada a través de una resolución presidencial y hoy en día, después de la reforma al artículo 27 constitucional del 6 de enero de 92, a través de una sentencia del Tribunal Superior Agrario en aquellos asuntos considerados en rezago agrario de acuerdo a lo que contemplan los artículos terceros transitorios del decreto de reformas y también de la ley agraria. El ejido, pues, ha sido llamado para cumplir un papel muy importante en el desarrollo rural de nuestro país. Esperamos tener la oportunidad en algún otro capítulo de tocar algunos otros aspectos que sobre todo, particularmente a ustedes, queridos amigos, pudieran interesarles, pudieran llamar la atención. Esto son unas breves reflexiones que hemos querido compartir con ustedes, pero no por ello restamos importancia a los ejidos, a nuestros amigos, los ejidatarios, las ejidatarias, que individualmente tienen un derecho reconocido
pero que cuando forman parte de los núcleos de población son quienes representan los intereses de todos, y un ente colectivo, evidentemente, que lo es elegido. Queridos compañeros y amigos, como en ocasiones anteriores, quiero pedirles que sigamos sembrando por el bien y desarrollo de este gran país, México, desde cualquier lugar en donde nos encontremos. Como siempre, se despide de todos ustedes su amigo Rubén Gallardo. Hasta la próxima. Muchas gracias.